Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Corintios, en el capítulo 2 de Primera a los Corintios, y vamos a leer desde el 1 hasta el 5. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hasta ahí no va, mis amados hermanos. Hay dos puntos que vamos a tratar el día de hoy, para los que llevan el bosquejo de las predicaciones. El primer punto es que cuando venimos a este lugar, o escuchamos, porque ahora pues la tecnología avanza, y también todos que tenemos la posibilidad de usar los medios tecnológicos, las redes sociales, los videos cortos, la mensajería instantánea, diferentes canales de streaming, para poder hacer llegar la palabra de Dios. Entonces, el primer punto es que venimos a este lugar, o cuando escuchamos, ¿qué debemos hacer? Es escuchar la palabra de Dios. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios. Todo aquel que va a una iglesia local, una iglesia local, va a escuchar la palabra de Dios. Y ahora menciono y amplío un poquito que el que de repente ve a través de las redes sociales o otros medios tecnológicos, también hay muchos predicadores, muchos que predican. Ahora, esto hay que decirlo con mucho cuidado, porque hay muchos falsos predicadores, y esto no es, digamos, sorpresivo, porque el Señor ya lo había anticipado, que vendrán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores, aún, hermanos, falsos cristos. Entonces, eso ya son advertencias que el Señor nos dio. Al igual que están apareciendo o se están dando muchos terremotos en el mundo. La cantidad de terremotos de grados intensos, de 6, 7 para arriba, se están dando a nivel mundial, y cada vez es más seguido. Y tampoco eso es novedoso. Para el cristiano no debería ser sorprendente, porque también el Señor lo dijo, que en los tiempos finales habrá pestes, ¿no? Los virus, guerras, rumores de guerra, ¿no? Que nos vamos a pelear con este, que este se va a pelear con el otro. Guerras, no ha habido paz en el mundo. Y terremotos, hambre, terremotos. Entonces, esas cosas ya se están intensificando. Pero ¿qué dice el Señor? No se asusten, tranquilos. Esto recién es el comienzo. Ese es el comienzo. Esas son las señales que el Señor nos dio. Dios nos permita poder estudiarlas en un tiempo muy cercano, para poder comprender. Entonces, es importante entonces, mis amados hermanos, cuando alguien va a una iglesia local, vaya a un lugar donde se glorifique al Señor Jesucristo y se predique bíblicamente. ¿Ya? ¿Por qué hacía la advertencia por las redes sociales y otros medios? Porque hay muchos pseudo predicadores o falsos predicadores que hablan de la Biblia. Hablan de la Biblia, pero sin embargo, entre Biblia y Biblia te meten una mentira. Entonces, como dijo Biblia, verdad, verdad, mentira, verdad, tú crees que las 4 cosas son verdad, pero una de ellas es una mentira. Te tragas el sapo, como se dice, o te comes la manzana podrida pero acaramelada. ¿Sí? Tú cuando compras una manzana caramelada, ¿no les ha pasado? Tú no sabes qué manzana te han puesto, ¿sí o no? No es hasta que lo muerdes, pero ya con el dulce pasa, ¿no? Con el dulce pasa. Así es
Así es como cuando nosotros escuchamos a alguien y dice, mira qué bonito, qué lindo habla. Oye, qué triste, qué bonita historia. Y te motiva y te mueve tus emociones y te sientes esto, te sientes lo otro. Pero no dijo nada de la palabra de Dios. No dijo nada de lo que Dios dice acá, en su palabra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, mis amados hermanos. Hay que estar alertas, alertas. Y otro es el tema de darle énfasis a otras cosas. El tema de darle énfasis a otras cosas. Yo no lo digo por nuestra iglesia local, lo digo en forma general. Por ejemplo, hay iglesias donde a mí me ha pasado una vez y me ha dicho, yo le digo, ¿qué tema puedo llevar? Me dice, lleve usted un tema libre. Ah, ok, bueno, voy a llevar un tema libre. ¿De cuánto tiempo dispongo para hacer una predicación? Y me dicen, 25 minutos, 30 lo mucho, porque tenemos 3 alabanzas más al final. O sea, la alabanza es más importante que la predicación. O sea, la alabanza ha aumentado en tiempo y la predicación ha disminuido. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema en una iglesia. O de repente las personas dicen, vamos a hacer una reunión, un estudio bíblico, y van y más se enfocan en el café, en los bocaditos, en la vida social, oye, ¿qué tal? O contar y escuchar sus cosas personales, que realmente concentrarse en el estudio bíblico. Ese es un problema también. Yo no digo que no, podemos hacer una reunión donde digamos, vamos a hablar, una reunión libre, vamos a tener un tiempo devocional y después hacemos nuestra vida social, cristiana, familiar, ¿no? Normal, no hay ningún problema. El problema es cuando se dice vamos a hacer un estudio bíblico y las personas se enfocan en otras cosas y no en el estudio bíblico. Entonces, esas son las alertas que nosotros debemos tener, mis amados hermanos. Cuando ustedes escuchen a un predicador, la opinión del predicador no importa, hermanos. A nadie le debe importar en la iglesia la opinión del predicador. Si el predicador, valga la redundancia, está predicando, no le importa su opinión política, no le importa temas psicológicos, no le importa temas de economía, no le importa temas de religión. Eso no quiere decir que a veces fuera de este púlpito a mí no me preguntan, hermano, ¿por quién va a votar? ¿Por quién va a votar? ¿O por quién esto? ¿Por qué aquello? Y tanto me presiona que yo les doy mi opinión. Y a veces no concuerdan conmigo o no están de acuerdo conmigo. Mira, les digo, yo no soy politiquero. No soy de estar en la política, ni estar vendiendo. Pero es importante como cristiano también tener eso. Pero siempre voy a apoyar a un partido que esté alineado con la ética cristiana. Quien quiera que sea. Si está alineado con la ética cristiana, ahí voy. Así me guste o no me guste. ¿Me entienden? Entonces, pero esa es mi opinión, y no hemos venido a escuchar mi opinión, ¿me entienden? Hemos venido a escuchar lo que Dios dice en su palabra. Pero hay veces que esto de ahí, de la política, la economía, la psicología y cosas de la vida, se alarga toda la prédica. Y termina más en una conferencia motivacional que realmente en una predicación que impacte vidas. Incluso de religión, ¿no? A veces traemos a personas, ¿no? Esto lo ha pasado también, ¿no? Dice, hermano, te invito a una reunión. Invitan a una reunión y comienzan a hablar de la escritura, de la Biblia, hacen una pequeña devocional y la persona se incomoda, ¿no? Como que y lo ven esto a la iglesia como captar gente, como para un negocio, ¿no? Invitas gente como que con engaños, ¿no? Y incluso he escuchado las propuestas, no hay que hacer esto, hay que hacer un teatro para los jóvenes. Y cuando vengan, y ahí lo predicamos, ¿no? Como un anzuelo. Eso no es así, hermanos. No es así. Uno predica con sencillez el evangelio como es. Y ahí vamos al versículo 1 y 2 del texto que estamos leyendo, 1 Corintios 2. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, hasta ahí.
el apóstol Pablo no está viniendo a Corinto como un filósofo, no está viniendo como alguien que trae novedades, no está viniendo como un milagrero. Él está viniendo a dar un testimonio de Dios. Él está viniendo como testigo. Él está viniendo a mostrar su vida, a presentar el Evangelio. Eso es lo que está viniendo. Ahora, ¿el apóstol Pablo pudo haber debatido filosóficamente? Claro que sí, hermanos. El apóstol Pablo sabía de estos temas filosóficos. Platón, escritores de la época, y está reflejado en la escritura. Ya lo veremos en algún momento, Dios lo permita. Entonces, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No, el apóstol Pablo no fue con elocuencia, no fue con, digamos, para sorprenderlos. No. Él está comenzando esto diciendo, no fui con eso, no fui con esto, no fui con esto, mis hermanos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo. Jesucristo, solo Jesucristo, solo Jesucristo. Y a crucificado. Hermanos, hablar de alguien crucificado bajo cualquier contexto cultural era vergonzoso. Era hablar de alguien que murió indignamente, sin ningún tipo de honores, digamos. Es alguien que murió y no merece ningún tipo de crédito. Pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Dice, no fui con palabra, con elocuencia, con retórica, no fui con eso. Fui con sencillez. Ahí avanzamos un poquito, vamos a dejar una marca ahí, porque vamos a volver. Avanzamos a 2 Corintios, avanzamos a la siguiente carta, nada más. 2 Corintios, capítulo 4, 2. Y en el 2 Corintios 4:2 va a decir, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, reconciliándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto cuando lo leemos en Reina Valera, ¿alguien tiene otra versión que no sea Reina Valera? NBI, NTV, lenguaje sencillo. Ahí nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo está diciendo pues que... ¿Qué versión tiene, hermanos? NTV. A ver, busquemos NTV, hermano. Vamos a escuchar, hermano. Vamos a escuchar 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Una letra tamaño hormiguita, pero como la hermana tiene una visión de águila, ella va a ver. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Ese fue su devocional el día de hoy. Ahora sí. Con paciencia, hermano, tenemos acá hasta la noche. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Ahí le da un poquito más de claridad, una traducción diferente. Eso es lo que está diciendo, hermano, no es cosa mía. Y dice el hermano, ya empezó que con sus cosas, que es muy radical. Ahí está la escritura, hermanos. No debemos hacer cosas extrañas, no debemos hacer cosas rimbombantes, no debemos agradar a las personas para que se acojan al Evangelio. No necesitamos hacer eso. Hay iglesias, por ejemplo, iglesias grandes, yo he participado en algunas, donde, por ejemplo, la predicación para los jóvenes, que normalmente son los sábados a las 6,
que era el horario que se hacía, ese horario era luces psicodélicas, hermano, en el escenario. Luces psicodélicas, las luces jugaban, luces de colores, las alabanzas más vivas. Y está bien con los jóvenes, está bien, porque tampoco hay que ser legalistas. Pero hay una delgada línea entre rayar entre lo sacro, lo santo, el honor que se merece nuestro Dios y una cosa del mundo, ¿de acuerdo? Porque ya si eso se parece a una discoteca, algo no está bien. Si el joven se comienza a divertir y a saltar como una discoteca, ya algo no está bien. Algo no está bien. Y si lo hago para agradar a los jóvenes, ¿por qué no ponen eso, por ejemplo, domingo a las 8, que solamente cantan himnos? Porque iban los mayorcitos, pues, ¿no? Tú le pones esas luces a los mayorcitos, se van corriendo. Y no pueden ni correr, de repente. Entonces, no podemos adaptar a la iglesia al gusto del público. Ese es el problema, que digamos, la demanda está creando la oferta. Para que no se vayan los jóvenes, ya no hay que cantar himnos, pues hay que cantar unas alabanzas más moviditas, ¿no? Puede ser. Ahora, es un tema de personalidad también, pues, ¿no? Porque si nos fuéramos a una iglesia cristiana africana y todos van a estar saltando, danzando, brincando, y esa es su forma de adorar, ¿de acuerdo? Son personalidades, como yo lo he dicho antes, ¿no? Pero no debemos hacer estas cosas que está diciendo acá esta carta. Hay que renunciar a lo oculto y vergonzoso. No hay que usar la astucia, no hay que adulterar la palabra. Dice, pero ¿puede el Evangelio, uno se puede salvar a través del Evangelio? Por supuesto, es la única forma que uno puede llegar a Cristo, puede llegar a Dios, reconciliarse con Dios a través del Señor Jesucristo, a través del Evangelio que salva. Sí, pero los que no creyeron y los que no escucharon de Cristo, y las tribus, y los incas, y esto, y ¿sabes cómo vamos a decir? Así digo, ya bueno, Dios, bueno, ya verá Dios. Si yo digo eso, hermano, estoy allanando el Evangelio, y eso no es así. Estoy diciendo algo que no dice la Escritura. Por eso es importante que el predicador predique palabra. Es importantísimo eso. Porque la palabra de Dios edifica y unifica. Edifica, nos forma, nos alimenta, nos nutre, nos hace fuertes y nos une. En cambio, si yo no predico la palabra, yo predico cualquier cosa, los motivo, los hago reír, los hago llorar, predico a sus emociones, yo lo que hago es confundirlos y creo desunión. Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia, hermano. ¿Se acuerdan? Este problema comenzó, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, ¿sí se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Estaba dividido justamente por estas cosas. Acá Pablo dice, esto es palabra, mis hermanos, palabra. Lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que manda. Y eso es lo que vengo a hablarles yo acá. Nada más. Y eso es lo que debemos hablar acá. No estoy diciendo que no debemos usar ilustraciones. ¿No? La casuística es diversa, hermanos. Pero no estoy diciendo que no debemos usar una ilustración. Podemos hacer una ilustración, una historia, ¿no? Para reafirmar la lección que quiero mostrar o el tema que estoy trayendo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Avanzamos un poco. 1 Timoteo 4, a partir del versículo 1 vamos a leer. Y esto es importantísimo, hermanos, porque los tiempos se están acortando. Y es importante como iglesia estar despiertos, estar alertas, ¿ya? Espiritualmente hablando. Dice, pero el Espíritu dice, Espíritu que está con mayúscula, que quiere decir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amado, esto le está hablando a la iglesia. Algunos se van a ir. Oye, acá vamos a buscar el Santo Grial, porque dice que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos. Vamos a ver cómo es eso. Tonterías, hermanos. Y apostatar es darle la espalda a la fe, irse. Es una tristeza, hermanos.
Y hay grandes cantantes cristianos, entre comillas, que han renegado de su fe y se han ido. Se han ido al mundo. No conozco que hayan cambiado de religión de repente, no lo sé, pero se han ido. Se han ido, o sea, porque no han tenido una base, el fundamento. ¿Quién es el fundamento del cristiano? ¿La roca quién es? Cristo, así es, Cristo, mis hermanos, Cristo. Y entonces, ¿qué pasa con esta gente? Apostatan de la fe, le dan la espalda a la fe, le dan la espalda a la cruz y se van al mundo. O se van a la ignorancia, porque uno dice, bueno, prefiero ser agnóstico. Un agnóstico es un ignorante. Escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Sabía que pasó esto, sabía que había antes de Adán y Eva esto, que había otra mujer, que esto, que aquello. Y te comienzan a decir, mira, qué interesante, qué interesante, qué interesante. Y te comienzas a meter en unas filosofías de demonios. Doctrinas de demonios, dicen. Y se van, hermanos, de la iglesia. Y eso es una tragedia. ¿Por qué? Porque no estaban firmemente parados. ¿Por qué? Porque de repente su predicador, su pastor, no les hablaba de Biblia, les hablaba de cualquier tontería. Ese es el problema de la iglesia. Y ese es el problema de una iglesia que no madura también. Por una iglesia que no madura, si todos somos niños acá, por ejemplo, todos tendríamos, no sé, un añito de vida. Entonces yo digo, hermano, ¿sabes qué? Hoy vamos a comer un frito norteño, ¿no? Como un tacu-tacu con su tamal. ¿Tú le digamos eso a un niño de un año? No le damos eso, ¿sí o no? ¿Qué le damos? Papilla, pues. Papillas, su Nestú, su cosita, ¿no? Su papillita, y así van comiendo. Ese es el problema de la iglesia, que el pastor quiere darles vianda sólida y los hermanos todavía son niños, que no aguantan, que no resisten, que se aburren, muy pesado. Mucho se demora, el pastor mucho habla, mucho... la prédica, sus 40 minutos, demasiado. Es porque su recipiente está pequeñito. Su recipiente está pequeñito. Cuando uno tiene un recipiente grande, dice, oye, qué bien. ¿Cuánto tiempo duraba la predicación que hizo el apóstol Pablo? Una noche que al día siguiente tenía que viajar toda la noche, hermanos. Toda la noche, a vela, no había luz, a vela, alcusa, lámpara. Tantos así que había uno en la ventana y se cayó, ¿se acuerdan? Eutico se llamaba. Se cayó. Se cayó y se murió, hermano. Así que no te duermas, ¿ah? Claro, Eutico se cayó, Pablo bajó y lo resucitó. Ahora, yo no te garantizo eso. Yo no te garantizo eso. Entonces, Pedro, ¿no? Pedro también estaba en la iglesia. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que se fueron, vino Ananías, murió por mentir al Espíritu de Dios. Y 3 horas después, ¿no? Bueno, 3 horas después, porque Zafira pues estaba pues en el mall, ¿no? Estaba en el mall, estaba en el Open ahí haciendo compras, pues sus zapatos, su cartera, ahí estaba. Entonces 3 horas después regresa y también murió. Disciplinados también. Pero 3 horas, eso quiere decir que Pedro estaba 3 horas ahí hablando de la palabra. Y nosotros con 30 minutos dice, ay hermano, que ahora acaba, ¿no? Uy, se va a enfriar el ceviche. Sí. Muy bien. Entonces, en el siguiente versículo, hermanos, siguiendo en esta 1 Timoteo 4:1, pasamos al 4:2, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y etcétera, 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 etcétera. O sea, es importante, hermanos, saber también qué me alimenta. Tú te alimentas domingo acá. Vas martes también, ¿no? ¿Martes de oración o jueves de oración? Martes de oración, vas jueves también. Ok, pero a veces toda la semana estás en el celular, ¿no? Viendo y de repente te llegan ¿no? El algoritmo te ha dado pues los videitos cristianos y tú estás ahí. Pero muchos de esos pueden ser manzanas acarameladas y ese es el cuidado que tú tienes que tener. Como vino un hermanito me escribió, me llamó hace muchos años, ¿ah? Y me dijo, hermano, dice que el infierno no existe, lo dice un pastor. ¿Ah, sí?
A ver, ¿dónde dice eso, hermano? Le digo, lo voy a buscar, hermano. Me dijo, lo buscó y me mandó el video. Y en 2 minutos explicaba que el infierno no existía. Era un pastor. Digo, pastor, a ver, 2 minutos, qué interesante. Me gustaría tener esa capacidad de síntesis. 2 minutos y lo miro, y efectivamente él hace unas acrobacias ahí exegéticas para explicar que el infierno no existe. Y después llegamos a la conclusión de que ese no era un pastor cristiano, era testigo de Jehová o adventista, uno de estos. Y obviamente el hermano estaba tomando como una regla lo que él le estaba enseñando. Y así hay muchos casos, hermanos, que tenemos que estar alertas. Mira, para que no te olvides, 1 Timoteo 4:2, ahora 2 Timoteo 4:2. A ver, vamos. Perdón, 4:1 y 2. Pasamos a la siguiente cartita. Para que no te olvides, mira, 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 4, igualito. Y lo vamos a leer a partir del versículo 1. Y miren lo que le dice el apóstol Pablo a este señor Timoteo. Le dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, lo digo 2 veces. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina. Biblia, lo que el Señor dice. Eso dice él. A veces el hermano, yo no he tenido la oportunidad en este lugar de llamarle la atención a nadie, ¿no? Bíblicamente hablando, pero hay veces que la predicación puede ser que sí, ¿no? A veces esos videitos que se burlan, ¿no? El pastor se está hablando de mí seguramente. Me la está mandando. Y no es así, hermano, no es así. Pero los hermanos se resienten y ya no vienen. Y se vuelven a veces cristianos golondrinos, se le dice, cristianos golondrinos, que van saltando de iglesia en iglesia, ¿no? No, dice este pastor, no, es muy radical, muy exigente. No, me la para mandando, mucho menos. Y buscan otro pastor que sí le gusta, que sí, hermano, que esto, que el otro, que tú puedes, el poder está en ti, levántate, ¿no? Y si le gusta eso. Y ahí se queda. Pero a la primera que lo traten mal, se va también, resentido. Ese es un cristiano, hay que tener bastante duda con eso. Porque la palabra reprende, hermanos. La palabra confronta. Y si no te estás sintiendo mal, de repente yo estoy fallando. Ahora, no estoy diciendo que siempre, pues a veces uno viene mal, quiere un ánimo, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el Salmo 23. Tu vara y tu callado. ¿Por qué tenía 2 palos el pastor? ¿Por qué tenía 2 palos? Ahí se lo dejo como tarea. Ahí una cosita se la doy, ¿no? Con uno como que jalaba la ovejita y con otro como que le daba, ¿no? Tu vara y tu callado. ¿Ya? Ahí se lo dejo como tarea. Entonces, es importante, el Señor, la palabra de Dios es un bálsamo a nuestro dolor, a nuestras heridas emocionales, nos da libertad. La palabra de Dios es así. La palabra de Dios nos confronta, nos muestra como un espejo. Oye, qué mal estoy, no me he peinado el día de hoy mis 3 pelos, no me he arreglado mi ropa, ¿no? Entonces me muestra mis imperfecciones. Y hermano, antes de pasar al siguiente punto, te digo lo siguiente. Volviendo al tema de Pedro, Ananías y Zafira. Ese Pedro recién estaba armando la iglesia. Era una iglesia grande ya, pero era la iglesia nueva. Era la iglesia prístina, la iglesia nuevecita, la iglesia primitiva, digamos. Y la primera disciplina que hay en esa iglesia son 2 muertos. 2 muertos son. 2 muertos. Imagínate
Dice, oye, van a ir a la iglesia de ahí donde estaba predicando Pedro. Oye, pero ahí muere la gente que miente, ¿ah? ¿Tú irías a una iglesia donde te dice, oye, ahí muere la gente que miente? Imagínate, ¿no? Ese no es un buen marketing para la iglesia. Ese es un marketing terrible, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, mis amados hermanos. Eso es lo que pasa cuando un predicador dice la palabra de Dios, se somete a la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. Yo tengo una grandísima responsabilidad, hermanos. Todo aquel que se pone en este lugar para abrir la palabra de Dios y hablar en el nombre del Señor es una grandísima responsabilidad. No se hagan muchos maestros, dice la palabra, Santiago 3:1, porque recibiréis mayor condenación, mayor demanda. Por eso el apóstol Pablo va a continuar. Y ahí, hermanos, queda claro que ya sea que vengamos a este lugar o cualquier otra persona vaya a una iglesia local, tiene que ir y que su pastor y su predicador hablen y prediquen Biblia. Si tú abres tu teléfono, una red social, un canal X, y ves ahí una persona que está hablando de Dios, pero no habla de la Biblia, cámbialo, anúlalo, bloquéalo, sal de ahí. No sirve. Te puede confundir con filosofías de hombre o peor aún, doctrinas de demonios. ¿Ya? Entonces, Biblia, palabra, eso es lo que necesitamos. Redarguye, predica la palabra en tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es mucho para los pastores, sobre todo los pastores viejos. Uno va envejeciendo, extrañamente, algunos varones se vuelven un poco renegones, algunos extrañamente. No sé en el caso de las damas, no hemos venido a hablar de las damas hoy día, pero los varones sí, ¿no? Vamos tomando más años y a veces no. Y en el pastor pasa eso, ¿no? El pastor se vuelve un renegón también. Y eso no debe ser, hermano, porque rompe lo que dice acá la palabra. Paciencia, doctrina, enséñale, paciencia y doctrina. Vamos al segundo punto. El segundo punto, nuestra fe debe ser basada, fundada en el poder de Dios. Regresamos a nuestro texto base, que es 1 Corintios 2, y a partir del versículo 3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahí está. Debilidad. Ahora, esta debilidad del apóstol habla puede haber sido debilidad en el sentido físico, cansancio físico. Él venía de ser castigado, encarcelado en Filipo, venía de ser expulsado de Tesalónica y Berea, si mal no recuerdo. Entonces, él venía realmente de mucha oposición. Conversaba justamente anoche con una hermanita y me decía, hermano, yo la primera vez que evangelicé, invité a unas amigas y les comencé a hablar de Cristo, y muchas se sintieron mal y se fueron y no vinieron más, y yo me sentí mal, me dice. Yo me sentí mal por eso. Pero es parte de la oposición. Es parte de la oposición y somos sembradores. No depende de nosotros la conversión, somos sembradores simplemente. Así es. Entonces, el apóstol Pablo viene con ese cansancio físico. Y viene con ese cansancio de rechazo, porque uno, cuando lo rechazan, uno se cansa también, emocionalmente hablando, ¿sí o no? Se cansa, se desanima. Entonces, él viene con ese cansancio, esa debilidad. Pero dice que se acerca con mucho temor y temblor. Temor y temblor. Cuando el apóstol Pablo usa temor y temblor, es porque hace énfasis en algo, en una cosa. En este caso es el evangelio. Pero él continúa en el 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Del Espíritu de Dios y poder. Este es algo que no se enseña mucho en las iglesias también, hermanos. Tenemos poder nosotros. Dios nos ha dado ese poder a nosotros. Pero no se predica y no es el tema del día de hoy. Pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A pesar de su cansancio, a pesar de su temor y temblor, él no viene a persuadirlos. Bueno, señores, acá la elocuencia, la retórica,
¿no? Acá en los seminarios, hermanos, hay un curso que se llama homilética. La homilética es un curso que te enseña a hacer una predicación, y cómo exponer, cómo hacer el estudio, preparar un sermón y cómo presentarlo. ¿Sí? Se enseña eso. Se usa un poquito de oratoria, un poquito de retórica, se usa eso. ¿Y es bueno saberlo? Sí, es bueno saberlo. Porque hay muchos pastores pues que tú vas y te hablan bajito, lento, y te duermen, pues no, te duermen. Pero siempre es bueno tener algunas herramientas para poder presentar el Evangelio. Pero no es el todo, hermano. Lo que sí debemos hablar es la palabra de Dios, nada más. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, ese es el impacto. Sin importar el predicador. También me ha pasado que voy a una iglesia, dice, a ver, ¿qué pastor va a estar hoy día? Ah, el pastor Juan Pérez. Uy, dice, ¿no? Como que van por el pastor, ¿me entienden? No quieren escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. No lo que ese hombre va a hablar a través de él, la palabra de Dios. No, sino miran al pastor y su método. Pero hay otros hombres que mueven emociones. Hay otros hombres que mueven emociones, saltan, brincan, cantan, y después ya cuando van a hacer un llamado te ponen el pianito, ¿no? Tin, 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 como para ponerte un poco triste, melancólico, hacen un llamado, y muchas de esas conversiones son emocionales. Muchas son emocionales. Se convirtió emocionalmente, hermano. Ese cambió de religión nada más. Escuchen esto. Ortodoxia, ortopatía, ortopraxis. Me pongo un poquito técnico, porque quiero que entiendas. Yo tengo que entender con esta cabeza, con este cerebro, lo que Dios dice en su palabra. Eso dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla del entendimiento. Entendimiento. Oye, ya entendí esto. Ok, ese entendimiento, que se conoce como la sana doctrina o correcta doctrina, es la ortodoxia. ¿Ya? Cuando yo entendí, eso baja mis emociones. ¿Ya? Mi corazón. Esa es la ortopatía. Sería bueno que lo apuntes. La próxima vez traigan un cuadernito, un lapicero. Ortopatía. Ortopatía, patía viene de emoción, ¿ya? Del griego. Es la correcta emoción. Si yo entendí con esta cabeza, tengo una correcta emoción. Digo, si yo entendí, el Señor me dirá, estoy bien, tengo que tener paciencia, tengo que esperar en el Señor. O puede ser que entendí y diga, qué mal, me estaba portando mal, estaba alejado del Señor. Entonces, me da la emoción correcta. Y eso me llevará a la acción correcta, la ortopraxis. ¿Ya? Cuando yo intercambio eso, puedo fallar. Por ejemplo, mi emoción. Digo, gloria a Dios, hermanos, aplausos, acá el Señor está presente, y lo muevo sus emociones, pero no hablo nada de Biblia. Lo que estoy haciendo es mover emociones, nada más. Estoy moviendo emociones, nada más. Todos están eufóricos, todos están alegres, todos están gozosos, todos están motivados. Pero no entendieron nada acá. No hay nada acá. No entendieron Biblia. Y eso que pasa con muchas denominaciones. Pasa con muchas denominaciones. Que hacen mucha emoción, pero no tienen nada de palabra de Dios acá, mucho menos en su corazón. Y algunos dicen, ¿saben qué, hermanos? Hay que salir, hay que hacer comida para los pobres, hay que salir a repartir, hay que regalar, y es la práctica. Y la práctica, con su emoción, digamos, de arreglar, pero no entienden nada, porque dice la palabra que no hay que adornar o hacer cosas extrañas para presentar el Evangelio. No estoy diciendo que la acción social no se debe hacer, se debe hacer, por supuesto que sí. El poder de Dios, mis amados hermanos, ya, nuestra fe debe ser basada en el poder de Dios. El poder de Dios no es manipular, no es gritar, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que el pastor cree que para poder, digamos, presentar el Evangelio, yo les digo a ustedes, hermano, grita ahí, no se duerma, hermano, ¿no? Entonces, y cree que porque grita
está presentando más poder el Evangelio. Ese es un error. Yo respeto mucho, cada predicador tiene su estilo de predicar, pero no necesita gritar, hermanos. No necesita gritar. Hay que hacer énfasis de repente en algunos casos, pero no porque grito más estoy evangelizando más, ¿me entiendes? Entonces ya es como una costumbre en todos estos pastores, predicadores, el gritar, y eso no tiene nada que ver. Algunos son muy histriónicos, ¿no? Muy comedia, tragedia, limpia, son muy artistas, muy teatreros, son esto, que esto, y a la gente le gusta. Algunos son comediantes, algunos son motivadores. Yo recuerdo por ahí, hermano, hermana, familiar, que me dice, oye, qué lindo predicar. ¿Ah, sí? Le digo, sí, claro, que no lo has escuchado. Este pastor es conocidísimo, está en las redes sociales. Ah, sí. ¿Y qué predica? No, mira, a ver, compártame, vamos a ver unos videos, un cortito. Sí, que esto, y la gente, oye, qué bonita historia, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Te gustó o no? Le digo, ¿y dónde habla la Biblia? Le digo, ¿dónde, qué versículo está eso? ¿Dónde dice eso en la Escritura? No hablo nunca de la Escritura. Eso es como ir a una charla motivacional. El poder está en ti, levántate, tú puedes. Pero ¿dónde está eso en la Escritura? Si tú me dices eso con la Biblia, tú me dices, hermano, dice que tengo poder. Por supuesto, el Espíritu Santo te ha dado poder. Se me ocurre, a ver, 2 Timoteo, vamos. Permíteme que me... 2 Timoteo, vamos a 2 Timoteo. A ver. ¿Dónde estás? Vamos a buscar. Eso no está hoy día en la predicación, pero ya que salió, vamos a buscar. Vamos a buscar. Eso está 2 Timoteo 1:7, por donde hemos estado más o menos. Deja tu marquita ahí, es nuestro versículo base. 2 Timoteo. Hermano, usted está diciendo que tenemos poder en el Espíritu, por supuesto, y eso es algo que no se predica en las iglesias. 2 Timoteo, primer capítulo, versículo 7. ¿Estamos ahí? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder. Ahí está. ¿De qué más? Amor y dominio propio, hermano, hermana. Usted que a veces pierde el control. Ya comenzó el hermano, dice, me la va a mandar, ahorita me la va a mandar. Usted que pierde el control, ahí está. Dominio propio, hermano, hermana. Y poder tenemos. Dunamis. Y cobardía. No tenemos ese espíritu de cobardía, hermanos. ¿Ustedes saben que los cobardes no entran en el reino de los cielos? No entran. Su hermano, usted ya es muy radical. Está en Apocalipsis, pero ya eso te lo dejo como tarea. Y está primero en la lista, no entrarán en el reino de los cielos los cobardes. Pero no tenemos ese espíritu de cobardía, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos terminando, mis amados hermanos. No necesitamos ninguno de ese tipo de artilugios, no necesitamos gritar, no necesitamos histrionismo. No es tener una nueva religión o filosofía, sino una nueva vida en Cristo. Eso es lo que tiene el creyente. El creyente no tiene una nueva religión. Me preguntan, ¿qué religión eres tú? No soy ninguna religión. ¿Cómo que no? Pero tú dices que eres cristiano, soy cristiano. Mi Señor es Cristo. Sí, pero no. Sí, yo congrego en un lugar. Pero no tengo ninguna religión. Mi religión es el Señor Jesucristo. Ahora sí tenemos, pues, ¿no? Sino que ellos buscan eso, ¿no? Comparar. Yo soy esta religión, tú eres esta religión. Entonces, pero no tenemos una religión, no tenemos una filosofía, sino tenemos una nueva vida en Cristo. Nueva vida. Zoe en Cristo. El predicador no lleva su propio mensaje, sino lleva el mensaje de Dios. Yo no vengo acá a contarles cosas mías, puede ser que me ponga como ejemplo en algunos casos o contar alguna anécdota o una vivencia, pero no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Hoy día el Señor te ha hablado que tienes que escuchar la palabra de Dios, cualquiera sea el predicador. Si no te habla la palabra de Dios, no es un predicador. Puede ser un motivador, puede ser alguien que te da autoayuda, desarrollo personal si quieres, pero no es un predicador, ¿de acuerdo? El predicador predica palabra. Y nuestra fe no se basa en filosofías, en cosas nuevas, no, se basa en el poder de Dios, ¿ya? Esta es una ilustración, cuenta un pastor le dice a otro consiervo,
le dice, ¿ves a aquel muchacho que está ahí? ¿Ves a aquel muchacho que está ahí? Ese es uno de mis convertidos, le dice. Ese es uno de mis convertidos. Pues uno de mis convertidos a mí, no a Cristo. Se ha vuelto mi seguidor, mi discípulo, de mí, no de Cristo. ¿Me entienden? Hay veces que hay predicadores que son así. Muchas personas, incluso dentro de nosotros puede haber alguien que le gusta a un predicador. Oye, sí, te ha convertido a él, pero no a Cristo, porque no te ha hablado la palabra de Dios. No te ha presentado al único en quien hay salvación. Entonces, nosotros somos uno en Cristo. No venimos a Cristo buscando la sabiduría del hombre. No buscamos a Cristo con sabiduría humana. No lo podemos conocer así. Es con la sabiduría de Dios que podemos conocerlo. Y somos uno en Cristo, en su palabra y en su poder. ¿Ya? Vayan, si tenemos que ir a la casa con esto, acuérdense. No podemos conocer a Dios con sabiduría humana. No podemos. Así que pues, si hay por ahí un predicador que te habla, te motiva, te hace llorar si quieres, no vas a conocer a Dios, no vas a conocer a Cristo así. Solamente a través de su palabra somos unidos en Cristo, en su palabra y en su poder. Porque la Trinidad completa opera. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo que nos da poder. Así que ese poder lo tienes tú. ¿Y qué más? Somos uno, somos unidos en Cristo así, como iglesia. Con nuestras diferencias, con nuestros errores, con nuestras todavía algunas impurezas en nuestro corazón, de repente un poquito de orgullo, un poquito de envidia, un poquito de codicia, de avaricia, un poquito de... por ahí algunas impurezas en nuestro corazón, que el Señor lo limpie. Para eso venimos acá. Necesitamos ser alimentados, necesitamos ser purificados. Y el Señor a veces nos pone en la caldera, hermanos, en el fuego. Y eso duele, eso quema, pero es para el bien. ¿Por qué? Porque el oro se purifica en el fuego. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, estamos en Cristo, predicamos su palabra y nuestra fe se basa en su poder. Y ese poder está en nosotros. Toda la gloria y todo lo que hagamos sea para Él. Ya hemos visto anteriormente que no tenemos ningún mérito. Todos los méritos son de Cristo. Pero estamos en Él, lo tenemos todo.